¿Cómo están? Tengan todos muy buenas noches. ¿Cómo están? Estamos aquí en una cita con Dios. Estamos a pocos minutos ya de comenzar. Eh, Jesús el Victorioso ya estará entrando. ¿Encontraste la página? Ya te vi. Listo. Jesús el Victorioso. ¿Estás ahí, Jesús el Victorioso? Ok, buenas noches. ¿Cómo, cómo está? Muy buenas noches, Jesús el Victorioso. Vamos a comenzar ya. Muy bien. Yo también. Ok, entonces ya vamos a comenzar en cita con Dios. ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Esta cita con Dios es la más importante del día, la más importante del mes, la más importante del año, la más importante de nuestras vidas. Es la cita que dice Mateo 6:6. Uno puede ir y puede ver en las escrituras, en la Biblia, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu papá que está en secreto, y tu papá que ve lo que hace en secreto te recompensará en público. Mateo 6:6 dice, ¿no? Entra a tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué? En público. Entonces, vamos a continuar con este tema. Estamos en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, uno no puede servir en el corazón, no puede tener el anhelo, el sueño, no. O bien solamente hay lugar para uno, Dios o las riquezas. Y cuando habla de riquezas es lo que dice acá, Mateo 6:25. Por tanto os digo, ¿no? Ahí comienza a decir, por tanto os digo. Es decir, cuando habla de riquezas, Jesús se está eh, dirigiendo a lo que a continuación va a decir. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Entonces, muchas veces los títulos parecieran que termina un tema y comienza otro tema. No, Jesús estaba exponiendo totalmente, estaba argumentando el tema de esta cita con Dios, de Mateo 6:6. El por qué debes ir, cómo debes ir, cuál es el protocolo a seguir, cuáles son las cosas que no se debe tocar, cuáles son las cosas que sí debes llevar, tocar, ¿no? En esta cita. Y Dios te muestra las cosas puntuales, claras, precisas con respecto a esta cita. Por tanto os digo, dice Mateo 6:25, en el número antes del 25 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, ¿entienden? Continúa la expresión gramática está utilizando ahí, ¿no? Cuando dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, y después sigue, por tanto os digo. Entonces, ¿a qué se refiere Dios con las riquezas? ¿No? Algunos dirán, uy, el oro, los millones, los dólares, solamente los multimillonarios pueden recibir esta palabra. No. ¿A qué se refiere Dios con las riquezas?
Por tanto os digo, 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Tres cosas. Por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, y por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Tres cosas. Que actualmente también la gente se afana. No es raro que hace 2000 años eran los mismos afanes que ahorita. ¿Por qué? Porque el hombre, es decir, es cuadriculado, es decir, se sabe cuál es su punto débil. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces aquí pone prioridades. Hay que tener las prioridades claras. No es la vida más que el alimento. El alimento es importante, por supuesto, pero más importante que es la vida. El cuerpo es importante, el cuerpo más que el vestido. El vestido es importante, por supuesto, pero más importante que es el cuerpo. Esas son las prioridades de Jesús. En el número 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces ahí podemos ver Jesús que hace una comparación con las aves del cielo. Ahora, eh, cuando Jesús se refiere, ¿no?, a las riquezas, habla en la esencia, el afán por vuestra vida. Dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? O por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Entonces son esos tres afanes puntuales, grábenselo o apúntenlo, porque más adelante Jesús va a decir, ¿no?, los afanes de este siglo, ¿no?, con respecto a esto. Entonces, no se va a los millones, a las joyas, las perlas, a los oros, al oro, ¿no?, sino a la esencia del afán por las riquezas, la esencia, el inicio, el génesis del afán por las riquezas. ¿Dónde comienza ese afán? Es decir, ¿cómo comienza el afán por las riquezas? ¿Cuál es su gestación? ¿Cómo es que se gesta ese afán por las riquezas? ¿No? Él va al principio del afán de las riquezas, ¿no? Entonces, si uno pregunta en biología, ¿dónde comienza la vida del ser humano? Comienza en la concepción. Biológicamente está que la vida de un ser humano comienza ¿dónde? En la concepción. Ahora, el embarazo es una etapa en el ser humano, ¿no? Es la etapa en la cual está dentro del vientre. Luego sale del vientre y sigue su desarrollo. El bebé aún no puede ver, ¿cómo se llama?, al 100%, ¿no? Sigue su vista desarrollándose afuera, sus oídos también se van desarrollando. No es que sale del vientre y está totalmente desarrollado. Y es tanto así que el bebé sigue creciendo y sigue desarrollando sus aptitudes, ¿no? Aprendiendo y sigue desarrollando sus aptitudes al hablar, al sincronizar sus movimientos, al controlar sus esfínteres, ¿no? Comienza a controlar su orina, sus heces, ¿no? Comienza a controlarlo y, es decir, entra a un desarrollo, a una etapa de desarrollo. Entonces, el ser humano no es que cuando nace, así, dime, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Ah, ya, entonces no trabajo, no me afano por nada, dice. Ah, ya, pero abre tu micrófono y habla, normal. Abre tu micrófono y me hablas que me estás comunicando. Claro, tú comunícame porque yo no estoy viendo.
Entonces, por favor, a ver, Jesús de Victorioso, por favor, infórmame. ¿Hay alguna una pregunta, ¿no? Y es importante. Muchísimas gracias por su pregunta. Muchísimas gracias. Ya, hijita, ya. Anda, anda con Sí, mamá. es una pregunta, dice, entonces no trabajo y no me afano por nada. Correcto, correcto. Muy buena pregunta. Y acá Jesús te lo va a responder. ¿Cómo se llama la persona? Papá, yo te quiero mucho. Muy bien. ¿Cómo se llama la persona que hizo esa pregunta? Ahorita Jesús mismo te va a contestar. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, ya tenía la respuesta a tu pregunta hace más aproximadamente 2000 años. Aproximadamente 2000 años, ya Jesucristo ya sabía que ibas a preguntar esa pregunta y ya nos respondió eso. Es más lo que veo que es un logotipo que dice Casiami 7. Ya, perfecto. Casimi 7, ¿cómo se llama? Vamos a responder. Dice en el número 626, dice, Casiami, termina en mi. Casiami, Casiami Casiami. 7. Perfecto. 7. En el número 626 dice, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Has visto alguna vez a Dios alimentar aves? ¿Has visto a Dios lanzar maicitos, lanzar, es decir, gusanitos a las calles? ¿Has visto a Dios alguna vez lanzar migas de pan, lanzar comida a las calles para que vengan las aves y las alimenten? ¿Has visto a Dios en los parques, capaz, a Dios sentado ahí lanzando comida a las aves? No. Si nosotros vemos la naturaleza, las aves salen todos los días a buscárselas, se la buscan. Dios puso en las aves la capacidad de volar, la capacidad de qué? Tienen ojos para mirar y cuidarse de los depredadores, tienen patitas, ¿no? O patas, ¿no? Para pararse en los árboles, tienen alas para maniobrar, tienen una cola que les ayuda a aterrizar, oídos, ¿no? Tienen todo un sistema que Dios ha creado, todo un sistema orgánico que ellos simplemente salen y buscan, van y buscan día a día. Dios no está al lado del nido dándoles de comer. Ellos tienen que salir todos los días, lo sabes, todos los días a enfrentarse a miles de problemas, a miles de adversidades, a miles de circunstancias adversas, clima, es decir, a animales que se los quieren comer, ellos que salen a comer también a gusanos, a insectos y a todos los demás. Es decir, se la buscan, aletean, migran, se juntan en manadas y migran. Es decir, ¿dónde vemos a Dios poniéndole la comida en la boca? Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Dice, entonces no nos afanamos por nada, ¿no? Y las aves, ¿acaso la vemos que van al psicólogo? ¿No? Las aves van y dicen, uff, psicólogo, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Estoy afanada por esto. No, las aves no se afanan. Salen y luchan, salen y trabajan. Ya Dios puso en ellos la capacidad más que suficiente de trabajar. Y Jesús dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, Dios en los seres humanos ha puesto mucho más que las aves. 100.000 millones de neuronas, manos, pies, vista. Mira, yo me ayudo con estos lentes y sigo trabajando. Y le doy gracias a Dios. Entonces,
Uno cuando lee en las escrituras y dice, hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales, se refiere a eso. Tú que estás escribiendo tienes dedos para escribir, tienes ojos para mirar. Ahorita estás mirando porque tienes vista, tienes ojos, tienes oídos para escuchar. Tienes más que suficiente para salir y luchar en la vida. Y de estar agradecido a Dios. ¿Tú crees que Dios, es decir, si ya te bendijo con todas las bendiciones en lugares celestiales, ya te bendijo? Por eso hay que estar agradecidos a Dios. Entonces, a eso se refiere Jesús. No se afanen, dice. ¿Quién les dio la vida a ustedes? ¿Quién le dio la vida a nosotros? ¿Fue Dios? ¿Qué es más importante, la vida o la comida? ¿Y qué nos ha dado Dios? La vida. ¿Y no crees que va a proveer también de la comida? El que proveyó la vida. Entonces, salgamos agradecidos. A eso se refiere Jesús ahí. Mirad las aves de los cielos. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. No siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Tres cosas. No siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Pero se las buscan. Que aletean para buscársela. Y nosotros que sembramos, que segamos y que recogemos y guardamos en graneros, ¿por qué? Porque tenemos mayor capacidad que Dios nos ha dado. Tenemos conciencia, raciocinio. Como les dije, 100.000 millones de neuronas. Que solamente un bebé al nacer necesita 5 neuronas. Entonces, eso es lo que se refiere Jesucristo. Es decir, a veces nos afanamos, dice, pero tenemos de Dios la bendición de tener un cuerpo. ¿Qué más importante? ¿El vestido? El vestido es importante, no dice que no sea importante, ¿eh? Dios dice que es importante. Pero Dios te ha dado la vida y te ha dado un cuerpo, te ha dado un corazón, unos pulmones. Cuídalos. Cuida ese cuerpo que te ha dado, esa vista, esos ojos, esas manos. Cuídalos. Entonces, nos afanamos por la comida. Afán, ¿qué cosa es? Afán es una desesperación desordenada, ¿no? Es algo que te comienza a inquietar, que comienza a perturbarte, ¿no? Y Dios dice que no te dejes perturbar, no te dejes influenciar. Sea agradecido y para adelante, como las aves de los cielos, que salen todos los días a cantar y salen a buscar su alimento. Y están atentas ahí a los depredadores. Están atentas cuando van a buscar la comida y se la buscan, migran, van de un lugar a otro. Esas son las aves de los cielos. Dios no está agarrando y poniéndole la comida al lado del nido, abran la boca, a ver. No, no está diciendo eso Jesús. Dice que no trabajemos, no dice en ningún momento que no trabajemos, sino que no nos afanemos, que no sintamos la desesperación, la angustia. Muchas veces eso nace porque vemos que otros tienen. Al ver que otros tienen, nace en nosotros ¿qué? La envidia, el celo. Y queremos poseer lo que otros tienen. Nos endeudamos y nos endeudamos por desear querer lo que otros tienen, pensando que eso nos merecemos también nosotros, nos merecemos, sí, nos merecemos. ¿Por qué marginarme? Y no es así, ese es el afán, que nace a través de qué? Del celo, de la envidia, de la codicia, del mirar que el otro tiene. Entonces, eso se refiere a Jesús. Jesús no dice que no trabajemos, Jesús dice que nos esforcemos, así como las aves de los cielos.
que se esfuerzan día a día. ¿Y qué hace Dios? Dios las alimenta. ¿Cómo las alimenta? ¿No? ¿Cómo las alimenta? Les da el aire, les dio las fuerzas, les dio la capacidad, les dio eh, vista para cuidarse de sus depredadores, oídos para cuidarse de sus depredadores, les dio todo un sistema orgánico en la cual, ¿cómo se llama? Pueden volar, pueden aterrizar, pueden maniobrar. Entonces, es decir, ¿cómo las alimenta? Poniendo, ya puso en sí, en ellos, la capacidad de poder alimentarse. A eso se refiere Dios, ¿no? Entonces, Jesús el Victorioso, ¿alguna otra respuesta, alguna otra pregunta de nuestros queridos hermanos que están ahí, ¿no? Porque el único ser que da la vida es Dios, y todo ser humano es hijo de Dios. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No, eso es todo. A mí me aclaró algo así, ¿no? A veces yo pensaba así Papá, yo como, te quemo. empezaba como esta persona, ¿no? Como Cassimi, que yo pensaba que el afanarse era trajinar las cosas de la vida cotidiana. Yo Papá, pensaba que eso era afanarse, yo te pero quemo. ya me has aclarado un punto bien claro, está, ¿no? Está clarísimo, clarísimo. El afanarse es no perturbarse, ¿no? La desesperación. Claro. ¿Y esto de dónde viene este afán? Muchas gracias, Jesús el Victorioso. ¿De dónde viene, de dónde nace este afán en el Génesis? ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver de dónde nace ese afán en el Génesis? En Génesis 3:1, Génesis 3, ¿no? Cuando el hombre y la mujer peca, que es muy conocido la historia, ¿no? Cuando dice en el número 3:6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales, cubrieron su cuerpo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Acuérdense de esas reacciones. Oyó su voz, tuvo miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, en el número 11 de Génesis 3:11 dijo, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, ¿de dónde aprendimos nosotros esos tipos de necesidades? Afanarnos por ese tipo de necesidades, por la comida, por la bebida, por el vestido. No digo que no sean importantes, Jesús dice que son importantes, sino el afanarse, el desesperarse. A eso va Jesús, el endeudarnos por tenerlo, por poseerlo, por tener lo que otros tienen. ¿De dónde nace? ¿Quién te enseñó que estábamos necesitados? ¿Quién nos enseñó eso? Nuestros padres, la sociedad que estamos acá, que nos bombardean a través de los medios de comunicación,
Y nosotros ya no cuestionamos eso, ya no lo razonamos, ya no lo meditamos. Eso se ha convertido en nuestras creencias básicas. La creencia básica es lo más innoto del ser, lo que tú ya no cuestionas. Lo has aprendido desde el vientre de tu madre y esas cosas, esos conceptos, esos principios, esos cimientos de tu vida han quedado ahí, petrificados como parte que tú no lo ves, están escondidos, como una casa cuando tiene sus columnas, están escondidos. Ya no ves las columnas, solamente ves las paredes, ves el techo, pero los cimientos no lo ves. Es lo mismo. Las creencias básicas son lo que están ahí, sumergido en lo oculto, en lo secreto, cosa que ya no cuestionas, no lo ves, no lo cuestionas, no lo razonas, no lo meditas. Entonces, nace, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo entiendo que eso, cuando habla Jesús, cómo entiendo que eh, cuando leo eso y dice, no te afanes, uno pone el concepto y dice, entonces no tengo que trabajar. Al decir eso, es decir, es como un sistema de autodefensa de esos conceptos, de esos pensamientos, de esos razonamientos. Eso es como que cuando alguien está sumergido, supongamos, entras a un cuarto y a un cuarto de un adolescente, vamos a hablarlo así, si me permiten la expresión, un cuarto de un adolescente y de pronto huele a pezuña. Uf, ha venido de jugar, todo, y ha dejado las medias por ahí, todo eso. Al comienzo te va a molestar, te va a fastidiar, pero si tienes que quedar ahí, sí o sí, poco a poco te vas adormeciendo y te vas acostumbrando al ambiente. Poco a poco te vas amalgamando y ese olor no se hace tan impactante cuando entras, ¿no? Entonces, es lo mismo. Son cosas que han quedado durante años, durante muchos años, sumergidos, que ya no lo cuestionamos. ¿Y quién nos ha enseñado eso? Ha pasado de generación en generación, en generación, en generación, y vemos en el Génesis que Dios le pregunta al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que necesitabas ropa? ¿Quién te enseñó que necesitabas comer del fruto prohibido? Algo que te dije que no deberías comer. ¿Quién te enseñó que necesitabas alcanzar sabiduría? ¿Quién te enseñó eso? Entonces, eso que nosotros creemos que es la verdad, la única manera de saber si es realmente verdad es llevándolo a a la cita con Dios. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está. No dice que posiblemente esté, no dice que capaz, quién sabe. Si tú estás de rodillas y has orado 20 Padres Nuestros, 30 Ave Marías, 50 credos, no dice nada de eso. Dice ahí Jesucristo. Y seas de cualquier religión que profese una Biblia, Jesucristo es la máxima expresión de la interpretación de la ley o de las escrituras. Jesucristo dice, más tú, Mateo 6:6 más, y lo puedes leer, ahí lo tienes tu Biblia en cualquier versión, ahí dice lo mismo, más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, que dice, ora a tu Padre, a tu papá que está. Está tu mesa, está tu techo, está tu pared, está tu cama, pero también está Dios ahí presente, en esa cita.
Dios también está ahí esperándote. Cuando tú le crees a Jesucristo, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, tú le crees a Jesucristo, que Él dijo cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, tú le crees a Él, no a un pastor, no a un sacerdote, no a un profeta, ni a ningún otro hombre, sino al Hijo de Dios, tú le crees, su palabra no caduca, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no tiene fecha de vencimiento, no caducará, es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Solamente Dios podía decir eso. Ningún otro hombre lo dijo, ningún otro supuestamente que eran deidades, Dalai Lama, Buda, ninguno de esos que se creen que sus cuerpos fallecieron y fueron enterrados, el único que resucitó fue Jesucristo, y si Jesucristo está vivo, su palabra que dicen que tú lo lees en las escrituras, se cumple sí o sí. Porque cuando una persona está viva, sus cuentas, sus contraseñas, sus claves de sus contraseñas para ir al banco y sacar el dinero son vigentes. Cuando una persona muere, todo es bloqueado. Y recién cuando hacen una sucesión intestada, los herederos pueden ¿qué? Manipular o pueden adquirir ese dinero para repartírselo entre los herederos, ¿no? Entonces, como Jesucristo no está muerto, es por eso que los discípulos, los apóstoles, en su nombre echaban fuera demonios, ponían la mano sobre los enfermos y estos sanaban. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba vivo. Y en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque Jesucristo no estaba muerto y él estaba vivo, y la forma en la cual se confirmaba que él estaba vivo era porque en el nombre de Jesús, tú que estás, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Si Jesucristo hubiera estado muerto, el hombre no se hubiera ni levantado ni nada, hubiera quedado así, paralítico, postrado ahí, pidiendo dinero a la puerta del templo de la Hermosa. Pero como Jesucristo estaba vivo y su nombre estaba vigente, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y tomando de los brazos, lo levantó y sus pies fueron enderezados. Entonces, esa es la fe en la palabra de Jesucristo. Jesucristo dijo, el que me ama, mis palabras guardará. Y yo lo amaré, y mi Padre entrará a morar en él, y yo me manifestaré a él. ¿Por qué? Porque él está vivo. No se puede manifestar algo que ya no está muerto, que ya dejó de existir. Es por eso que en Mateo 6:6 dice Jesucristo que tu Padre está. Si está Dios ahí, está Cristo ahí, está el Espíritu Santo ahí, está la gloria. Sientas o no lo sientas, oigas o no lo oigas, veas o no lo veas, Dios está ahí. Y si Dios está ahí, va a ser transformado en otra persona. No vas a ser el mismo. Esa cita con Dios le cambió la vida a todos. A todos. Todo aquel que entra a esa cita es transformado a la imagen y semejanza de Dios, como fue al principio. El plan original en el Génesis fue que Dios crió. Hay una versión que dice crió al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo es que los niños aprenden el lenguaje, aprenden eh, frases, aprenden a hablar? Porque comienzan a imitar a los padres, comienzan a imitar el ambiente donde están, la escuela, todo comienza a influenciar y comienza a ¿qué? A ser a imagen y semejanza de los papás, de la mamá,
del ambiente, aprende ciertas características del idioma, del lenguaje, gestos, reacciones, que dice, uy, salió al papá, salió a la mamá, y está copiando las características de los padres, está volviéndose a imagen y semejanza, ¿qué? De los padres, del ambiente, de los hermanos. Ese niño no va a saber hablar francés o inglés si no es que no se le enseña, si no hay algo que influencie sobre él el idioma. Por eso él comienza a ser a imagen y semejanza de qué? De lo que lo rodea. Y si tú en Mateo 6 entras a tu cuarto y cierras tu puerta y oras a tu Padre que está, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa que le dio a Jesús? Tú entras a buscar el oro de Dios, la plata de Dios, entras a buscar eh, eh, las cosas que Dios, porque Dios, de Dios es la tierra y su plenitud. Si entras a buscar eso, Dios te lo da. Y en Primera de Crónicas, vamos a ir a Primera de Crónicas 4. A ver, perdón, acá no, Crónicas, acá está. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, uy, Josué, o Génesis, no, pero debe estar por acá. Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Acá vienen las primeras y las segundas. Primera de Crónicas, si no me equivoco, es 4:10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Él vino a buscar, ¿qué? La mano de Dios. Todo lo que Dios le podía brindar. ¿Qué le brindó? Si me dieras bendición, ensanchares mi territorio, terrenos, propiedades, riquezas, y si tu mano estuviere conmigo y me librara del mal, salud, dinero y amor, ¿no? Que no se enfermara, que no le, para que no me dañe, ¿ya ves? Para que no le dañe. Entonces, eh, en eso está la pareja también, ¿no? Y le otorgó Dios lo que pidió. Y ahí quedó. Solamente 2 versículos, según Primera de Crónicas 9 y 10. Y Jabes fue el más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Era el más ilustre de sus hermanos, a consecuencia de que pidió a Dios y Dios le dio. Y Dios le otorgó. Pero no hay un libro de Jabes. Tú encuentras el libro de Jabes, primera de Jabes, segunda de Jabes. Y Jabes invocó a Dios y Dios se le apareció. No, ahí quedó su historia. 2 versículos. No vemos como David, la historia de lo que Dios hizo con David, el testimonio de Dios con David, con Salomón, con Obed-Edom. Son historias totalmente distintas. Entonces, a eso se refiere Dios. La gente ingresa a la cita con Él y piensa que es igual como la cita del mundo. Salud, dinero y amor. Y Jesús dice ahí, por eso en los programas anteriores expliqué eso, pero vamos a tocarlo, abuelo de pájaro, pero es importante, ¿no? Mateo 6, ¿no? Sobre el ayuno.
Vamos a ver. Cuando ayunéis, Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar que a los hombres que ayunan, de cierto digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Entonces, ellos decían que ayunaban. ¿Qué es ayunar? Ayunar es, algunos dicen, ¿no? Dejar de comer, ¿no? Para orar a Dios, ¿no? Pero ellos no iban para orar a Dios, como dice en Mateo 6:6, para estar con Dios o para ser visto por Dios. Sino ellos ayunaban, decían que ayunaban, dejaban de comer y todo. ¿Para qué? Para que su rostro estuviera así, chupado. Y salían después de 3, 4, capaz 5 días de ayuno, el cuerpo sí comienza a perder grasa, a perder, ¿no? A debilitarse y se nota en el rostro. Y ellos salían así sin lavarse la cara, como estaban, salían y la gente lo miraba y decía, ¿qué te pasa? Estoy ayunando, hermano. Estoy ayunando, mira, estoy ayunando, he ayunado 5 días. Y le decía, hipócritas, ustedes dicen que vienen a ayunar para estar conmigo y para ser visto por mí. No, ustedes vienen ayunan ¿para qué? Para ser visto por los hombres. A eso le dicen hipocresía. De Jesús le dice eso hipocresía, ¿no? En el número 6:1 dice, guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. ¿Ya ves? ¿Para ser qué? Visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa por vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Ellos pensaban que dar limosna a la gente, ¿no? Estaban haciendo porque dice la escritura, dice el que da al pobre, o el que presta al pobre, a Dios presta. Y Dios no es deudor de nadie. Entonces ellos, supuestamente cumpliendo las escrituras o para agradar a Dios, vamos a dar esta limosna. Pero hacían tocar trompeta. Así cuando el rey salía, el rey cuando salía a dar un mensaje, el rey va a hablar. Hacían tocar trompeta cuando daban su limosna. Y su intención no era agradar a Dios con eso, ayudar al pobre. El pobre simplemente era la opción que ellos veían. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Uy, qué generoso. Cómo este cumple la voluntad de Dios. Qué hombre de Dios. Qué sacrosanto. Entonces, ahí dice Jesús que es un hipócrita. ¿Por qué? Porque como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las iglesias, actualmente, en las iglesias, en las catedrales, en las parroquias y en las calles, acuérdense que las calles de esa época, o las esquinas de las calles y las plazas eran las redes sociales de la época. No había medios de comunicación, no había internet, ¿no? No había malls, ¿no? Las redes sociales de la época eran las esquinas de las calles y las plazas. Para ser alabado por los hombres, de cierto os digo que ya tienen que su recompensa. Dios es tan generoso, Dios es tan bueno, en Él no hay maldad, no hay sombra de iniquidad, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es decir, Él no pelea con nadie. A Él nadie le va a robar el poder, el reino, el poder y la gloria. A Él nadie. No se hace problema. Ya, viniste por eso, sé que eres hipócrita, ahí está tu recompensa. Permito que los hombres te alaben, que los hombres te admiren, que los hombres te pongan tu like, que los hombres te pongan, ¿cómo se llama? Un comentario positivo. Perfecto, no hay problema. Esa es tu recompensa. Pero el que dice, ¿no? Dice, más tú cuando des limosna no sepa, Mateo 6:3, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, cuando des limosna dice que des en secreto, ¿no? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mira, tengo el brazo izquierdo, tengo el brazo derecho,
Ese es los imposibles de Jesús. Acuérdense de esa frase. Son los imposibles de Jesús. ¿Por qué? Porque la mano derecha siempre va a saber lo que sabe la mano izquierda. A menos que mi mano derecha sea mutilada, ahí ya no se va a enterar lo que hace la mano izquierda. La única manera que no se entiere la mano izquierda, lo que hace la derecha es que cuando es arrancada, separada del cuerpo, porque mi cuerpo es un organismo que trabaja en conjunto. Es imposible que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Trabajan en conjunto, trabajan es parte de un cuerpo. Entonces, mire, ¿cómo tengo esa coordinación? ¿Por qué? Porque la izquierda sabe lo que hace la derecha, ¿no? La única manera que pierda esta coordinación es que arrancándome el brazo. Ahí ya, por más que el brazo izquierdo haga esto, el brazo derecho ya no va a reaccionar. ¿Por qué? Porque está arrancado del cuerpo. Entonces, esas son las frases imposibles de Jesús. Pero ¿a qué va? Que es tan top secret, es tan secreto, que solamente Dios lo sepa. Porque para Dios no hay ningún secreto. Es por eso que dice en el secreto. Dice, para que sea tu limosna en secreto. Ahora les pregunto, ¿para Dios hay algo secreto? ¿Hay algo escondido para Dios? Absolutamente nada. Él conoce lo más profundo de ti. Te conoce mejor, nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos. Antes que salga la palabra de nuestra boca, Él ya lo sabe, como dice las Escrituras. Por eso no hay nada secreto para Dios. Por eso, el único que lo debe saber es Dios. Eso es lo que dice ahí. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, es decir, el único que ve lo secreto de tu corazón es Dios. Te recompensará en público. Cuando uno hace esto, va a Mateo 6:6 y dice, ¿no? Mas tú, en el número 6:5 dice, y tú cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Como le digo, las sinagogas, las iglesias, eran las parroquias, las catedrales, le amaban hacer eso. Era su pasión, era su deseo, ir y hablar y decir, sí, y el reino de Dios, y la Biblia, y escrito está, y esto. Amaban hacer eso. Pero no es que iban para estar con Dios o para ser visto por Dios, sino ellos lo hacían y en las esquinas de las calles, es decir, los lugares de reunión de la época, las redes sociales de la época, ¿no? Para ser visto, para ser visto de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ellos no iban para estar con Dios o para ser vistos por Dios, sino ellos oraban, leían las escrituras y clamaban y hacían horas y horas, grandes oraciones, simplemente para que las personas lo alaben, le den un like, un comentario positivo. Y Dios, que es tan generoso y tan bueno, viene diciendo que vas a hablar conmigo, que vas a alabarme, vas a adorarme, pero no vienes a eso, sino vienes a que la gente te alabe, a la gente te admire. Ahí está, recibe tu recompensa. Dios le permite y le da su recompensa. Entonces, pero dice más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, ¿qué dónde? En secreto, que está. Entonces, si el Padre está, tú vas para estar con Él. Los hipócritas iban, ¿para qué? Para estar con los hombres y ser visto por los hombres. Y tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, no para que los hombres lo vean, sino para que Dios te vea. Dios te vea.
Tú no vas a orar para después decir, uy, mira, he orado tantas horas. He orado estas horas. Yo oro todos los días esto y hago esto, oro. Entonces tú no estás, cuando lo dices, en el momento que lo dices, no estás orando. No has ido a orar para estar con Dios o para que Dios te vea, sino has ido a orar para después divulgarlo y para que la gente te admire, te dé su alabanza. Te diga, wow, qué bien, cómo oras, qué sacrosanto eres. Oh, 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 qué arcángel, qué querubín. Entonces, y dice Dios, te recompensará en público, Mateo 6:6. Y tu Padre que está en lo secreto y que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensa. Si los hipócritas recibían su recompensa, ellos no iban a orar, sino iban a estar con la gente y ser vistos por la gente, alabados por la gente, y Dios le daba su recompensa. ¿Cuál es la recompensa del que va a estar con Dios y va a ser visto por Dios? ¿Cuál es su recompensa? Que Dios va a estar con él y Dios lo va a ver a él en público. Lo que tú hagas en el secreto va a ser manifiesto en público. Vienes a buscar la mano de Dios, vienes a buscar salud, dinero y amor. Perfecto, Dios no se hace problema. Pero vienes a estar simplemente con tu papá para conocerlo a Él, porque Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Vienes a estar con Él y a ser visto por Él, nada más, y que nadie lo sepa. Es ahí donde se demuestra que realmente ha sido simplemente estar con Él. Cuando no te jactas de la acción, lo dice Jesucristo. Es la única manera que tú sepas que eres íntegro en el corazón, que no eres de doble moral, que no tienes hipocresía, que reconozcas que si tú lo divulgas, eres hipócrita. Esto es para que nosotros entendamos, si Dios nos muestra esto y si Dios te hace entender esto, es para que nosotros tomemos conciencia y no nos tapemos con hojas de higuera y decir, ah, no, todo el que pide recibe, todo el que busca y todo el que llama se le abrirá. Y Jesús no quiere decir eso. Lean pasajes antes y dice, ¿qué hombre si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Si le pide carne le va a dar una serpiente. Si los hombres siendo malos han de dar buenas cosas, ¿qué más Dios dará de su espíritu a todo aquel que le pide? Pero otros tomaron ese versículo que dice, todo el que pide recibe, todo el que busca y todo el que llama se le abrirá. Sí, hermano, pide, Señor, pide dinero, salud, dinero, amor, pide, pide, Dios te va a dar. Dios te va a dar, pide, clama, mira cómo Jabes pidió y Dios le concedió. Amado, yo quiero que seas bendecido en todas las cosas, así como prospera tu alma. Sí, hermano, siembra y cosecha. Y comienzan a malinterpretar las escrituras, lo que Jesús dijo, porque esa no fue la intención de Jesús. Pidan el Espíritu Santo, dijo. Es lo mejor de Dios. Si los hombres saben dar buenas cosas, siendo pecadores, le dan techo, le dan comida, le dan casa a sus hijos, educación, lo mejor que pueden dar, le dan a los hijos. ¿Qué más Dios dará lo mejor que Él tiene? Y lo mejor que Él tiene no son las riquezas, no son el oro y la plata, no es las cosas que hay en la tierra. Lo mejor de Dios es que su Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es Cristo mismo, que es entregarse a Él mismo. Entonces, esta cita con Dios es la más importante del día, es la más importante de la semana, del mes, del año, la más importante de tu vida. Y Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, dijo, consumado es. Y el velo del templo se rasgó y tenemos libre acceso al trono de la gracia. Entremos a ese trono para conocerlo a Él, a nuestro papá. Entra a ese trono para estar con Él, para ser visto por Él.
¿Y cuál es la recompensa que recibió Jesús? Está en Lucas, Juan 3, 2. Cuando se encuentra con Nicodemo y Nicodemo dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si no está Dios con él. La gente veía, reconocía que Dios estaba con él. Y Dios lo miraba a él. ¿Ah? Lo que tú haces en el secreto será manifiesto en público. Vienes a buscar a Dios, a conocerlo a Él, para estar con Él y para ser visto con Él. En público tu recompensa va a ser que Dios va a estar contigo y Dios te va a ver a ti. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Ok? Si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieren que repita, Señor, háblenos de esto, qué pasó con esto. Entonces, que sea el Espíritu Santo como guíe. Porque dijo en Juan 14 que el Espíritu Santo nos guiará y nos hará entender las cosas que hará de venir. El Espíritu Santo sea como guía. Jesús el Victorioso, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante? Todo está más claro que el agua. Gracias. Ok, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. Acuérdense de esta cita, pueden comenzar hoy día. Apaguen el celular, vayan a esa cita, Dios le está esperando, según Jesucristo. Vayan en el nombre de Jesucristo y van a encontrar a Dios ahí. Y si Dios está ahí, cualquier cosa. Por eso dice Jesucristo, dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El reino de Dios y la justicia no existirían, el reino de Dios no existiría. No son cuatro paredes, no son columnas, es un territorio. El reino de Dios no existe si no está Dios ahí. Y si Dios está ahí, está el reino de Dios, está su justicia, está Jesucristo, está el Espíritu Santo, está su gloria. Tengan todos muy buenas noches y mañana acuérdense a las 11 de la mañana, amasando la palabra. Vamos a transmitir acá por sonido de libertad, se escuchan esos sonidos de libertad. Cuando escuchas esa palabra de parte de Dios que viene de la boca de Dios. Y ese lugar, esa palabra solamente puede venir en la cita con Dios. Tengan todos muy buenas noches. Nos vemos mañana en Amasando la Palabra y mañana también en Cita con Dios a partir de 10 a 11 de la noche. Muchísimas gracias. Tengan todos hasta pronto. Chau, chau, chau. Nos vemos.